A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes, este es su programa Salud Renal y Reumatología por la señal de Telesucesos. Hoy día vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. Esta es una patología epidémica a nivel mundial con consecuencias en la salud general a corto, mediano y largo plazo. Junto con otras enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, enfermedad renal y la obesidad, constituye un problema de salud pública, no solo en nuestro país. Hay que considerar que muchos de los pacientes que presentan hipertensión arterial posteriormente desarrollan también enfermedad renal crónica con requerimiento de diálisis y constituye la segunda causa de entrada a tratamiento sustitutivo renal, por lo que es importante su diagnóstico temprano, su tratamiento adecuado para evitar estas consecuencias. Bueno, aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención y es que tú le has puesto como el asesino silencioso. Claro, se denomina el asesino silencioso porque muchos de los pacientes que tienen esta patología no saben que tienen hipertensión arterial y muchas veces es descubierto de forma incidental en un control anual que se realiza el paciente o porque alguien le tomó la presión de forma sin estar el paciente acudiendo a un servicio médico. Hay que tomar en cuenta que por cifras de la OMS, 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial y de estos, 1 de cada 3 también desconoce que tiene esta enfermedad. Entonces, por eso se ha hecho como una relación que se llama 1/3, porque tiene esta relación de 1 de cada 3 sufre de hipertensión y 1 de cada 3 no sabe. Y además de 1 de cada 3 adultos que está siendo tratado por esta patología, no se logra mantener su presión arterial menos de 140/90. Esto quiere decir que no se ha llegado a las cifras óptimas de control. Bueno, la hipertensión arterial es considerada como un problema de salud pública en todo el mundo. Según las cifras de la OMS, actualmente afecta aproximadamente a 1.000 millones de personas a nivel mundial. Se considera que es una causa directa de discapacidad y de muerte. Claro, discapacidad porque puede generar otras patologías como infarto cardíaco, pulmonar, cerebral y muerte, si es que fuese el caso de un infarto masivo. Constituye el factor de riesgo modificable más importante en la prevención de enfermedades cardíacas como una cardiopatía coronaria, es decir, en infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, enfermedad de cerebro en la parte de vasos sanguíneos e insuficiencia renal. Es decir que al hablar de riesgo modificable, es decir que la presión arterial se la puede tratar, pese a que no se la cura, se la puede tratar y a raíz de esto podemos evitar complicaciones en los órganos blancos. Claro, así es. Bueno, pero para adentrarnos un poco más en el tema de la hipertensión arterial, primero debemos conocer qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre dentro de nuestras arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos que se encargan de llevar sangre oxigenada y los nutrientes a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo. Así debemos entender que la presión arterial está determinada por la cantidad de sangre que bombea el corazón, así por la resistencia al flujo de sangre en las arterias. En otras palabras, cuanto más sangre bombea el corazón y más estrechas las arterias, más alta es la presión arterial. Pero el mecanismo no solo viene dependiendo de la cantidad de sangre que bombea el corazón y de la resistencia de las arterias
per se, o sea, por sí solas. También va a estar intervenido por algunas hormonas del sistema nervioso y sustancias vasoactivas que son producidas en algunos órganos y de las cuales principalmente se encuentran comandadas en los riñones. Como vasoactivo entendemos que son sustancias que hacen que el vaso sanguíneo se dilate y se contraiga a una velocidad, a un tiempo, cada cierto tiempo, ¿no? Claro, y del equilibrio que hay en estas sustancias también es un determinante para la presión arterial. Si obviamente van a estar más sustancias vasoconstrictoras, obviamente va a haber mayor resistencia. Si hay mayor sustancias vasodilatadoras, va a disminuir la resistencia. En todo caso, hay que entender que no solo se comanda por el corazón. Los riñones también son parte fundamental en este equipo de control de la presión arterial, no solo por las sustancias que estos producen, sino por la cantidad, al trabajar los riñones, la cantidad de líquido que estos excretan, ¿no? Quienes comandan en sí el control de la presión arterial entonces es el corazón, porque él hace la fuerza de bomba para enviar la sangre a través de los vasos sanguíneos y estas sustancias que tú acabas de mencionar. Exactamente. Bueno, como se ve, en todos los casos se enfatiza mucho la importancia de la toma de la presión arterial en diferentes tiempos, ¿no? En ocasiones distintas. Puede existir, aquí tú has anotado que hay la disminución de las cifras con las tomas sucesivas, lo que está relacionado con un fenómeno de alerta. Claro, bueno, el fenómeno de alerta es lo que se conoce como bata blanca, que es cuando un paciente acude al consultorio médico y se pone nervioso porque tiene miedo, de pronto siente ansiedad por estar en la consulta, porque le vio al médico, tiene miedo de las noticias que puede recibir y la presión incrementa y viene muchas veces con este componente de ansiedad y el componente del control nervioso de la presión arterial. Y también hay los pacientes con el fenómeno de regresión a la medida. La regresión a la medida es obviamente cuando el paciente ha superado esta ansiedad, se conversa un poco con el paciente, se le hace descansar un momento, se le hace que baje el nivel de ansiedad y el paciente va a estar más tranquilo y obviamente va a tener una presión arterial dentro de los límites normales. ¿Este tipo de pacientes ya se consideran hipertensos o que son susceptibles ya a tener una hipertensión de manera permanente? Bueno, la hipertensión arterial no es a veces tan fácil el diagnóstico porque necesitamos, como tú dijiste, medidas sucesivas, pese a que se puede hacer relativamente fácil en el consultorio tomar un tensiómetro y medir la presión arterial del paciente. Estas cifras no siempre podemos decir en la primera consulta el paciente es hipertenso. Vamos a necesitar que se hagan medidas subsecuentes para que el paciente podamos llegar al diagnóstico. Es importante saber que un paciente que tiene cifras que superan los 140-90 milímetros de mercurio ya son valores de hipertensión arterial. Entonces ahí es un paciente que nosotros ya consideramos que es hipertenso. Ahora, en las nuevas guías que se han realizado, los pacientes, el nivel de presión arterial se lo ha catalogado ya inclusive desde cifras más bajas, cuando ya se ha visto que hay mayor riesgo de morbilidad, mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de complicaciones. Entonces, esta cifra que ahora tomamos como ya hipertensión arterial son los 130-80 milímetros de mercurio. Entonces, estas cifras son las que nosotros debemos optimizar para que el paciente no tenga complicaciones a largo plazo. Bueno, creo que nos hemos saltado un poco en sí en qué consiste este asunto de la hipertensión, ¿no? Pues es un trastorno en el que la sangre hace suficiente presión o golpea mucho las paredes de los vasos sanguíneos y que va a ocasionar una serie de problemas en órganos blancos, especialmente en aquellos órganos que tienen vasos sanguíneos que son muy pequeñitos, de diámetro muy, muy pequeñito. Ahí tenemos el corazón, el pulmón, el cerebro, ¿no? Nosotros vamos a diagnosticar una hipertensión arterial cuando el paciente tiene cifras de presión arterial que superan los 140 a 90 milímetros de mercurio. Estos valores a lo largo del tiempo y posterior a muchas investigaciones han sufrido algunos cambios. Actualmente se considera que deben estar los valores más bajos de 130-80. Esto es útil, ¿por qué razón? Estos valores son importantísimos porque nos puede ayudar a saber qué
puede suceder al futuro y tomar medidas de prevención, bajar de peso, dejar de fumar, hacer actividad física, mejorar la dieta, ¿no? Bueno, pero el diagnóstico, como ya lo hemos dicho, si bien es relativamente fácil porque solo se realiza con un esfingomanómetro o tensiómetro, que es el aparato que sirve para medir la presión, lo puede realizar cualquier médico en sí, puede ser un médico general, un médico especialista. Lo importante es que se tome la presión del paciente para poder conocer en qué cifras están. La toma de la presión se realiza, como ven en la pantalla, con un aparatito que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. Estos hay de varios tipos. Los que son de mercurio actualmente ya están fuera de uso, pero tenemos también los electrónicos, que son los que se puede utilizar el paciente en casa, y también tenemos los otros tensiómetros, como el que se observa en el lado derecho de la pantalla, que son los que tenemos habitualmente en los consultorios y los que nos van a dar una presión más certera porque está el médico escuchando directamente y no necesitan una calibración tan estricta. Lo que va a hacer este tensiómetro es con el manguito, o sea, la parte que va alrededor del brazo, se va a ejercer presión hasta el punto que se cierra la arteria y posteriormente se va a desinflar. Al desinflarse va a volver a reactivarse la presión en la arteria y va a realizar unos sonidos que son los que el médico va a escuchar y con los que podemos determinar la presión arterial sistólica, que es la cifra mayor, y la presión arterial diastólica, que es la cifra menor. Con sistólica, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es el trabajo del corazón aquí? En la sistólica se refiere a cuando el corazón expulsa la sangre, o sea, cuando el corazón se contrae. En cambio, la presión arterial diastólica es cuando el corazón está relajado, o sea, cuando no expulsó la sangre. Por eso la presión arterial sistólica hace referencia a cifras mayores y la presión arterial diastólica a cifras menores, ¿no? Bueno, y además para el diagnóstico, una presión arterial aislada alta no es de mucha utilidad porque hay muchos factores que interfieren. Uno de estos ya mencionamos anteriormente, que es el síndrome de bata blanca, que es el paciente que está un poco aprensivo, pero también hay otros factores que pueden intervenir, entonces como cansancio del paciente o que realizó una actividad previo a ir a la consulta. Entonces es necesario por lo menos tener 2 tomas separadas de la presión arterial para lograr llegar a un diagnóstico certero. Como también ya mencionaste antes, es importante enfatizar las tomas repetidas de la presión arterial. Cuando nosotros vemos a un paciente primera vez en nuestra consulta, obviamente le vamos a pedir que regrese para una nueva toma o le vamos a pedir que realice tomas sucesivas en el domicilio o con alguna persona que le pueda tomar en un lugar cercano a la casa, para que nosotros tener una idea de a diferentes horas cómo se encuentra la presión arterial, que no va a ser estática, va a tener variaciones durante el día y tiende a ser más baja en horas de la noche por lo que se llama el ritmo circadiano. Mientras el paciente descansa, obviamente va a bajar la actividad y va a disminuir la presión arterial. Este es un cambio normal, mientras que en horas de la madrugada y en la mañana ya la presión va a comenzar a subir por la misma actividad que realiza el paciente. Entonces, ¿cuál sería la recomendación precisa para darle a un paciente del cual ya estamos sospechando que es hipertenso? Cuando ya sospechamos por cifras, de pronto en el consultorio ya tuvo una cifra alta que se le confirmó después de que descanse, después de estar un momento con el paciente, tenemos que llamarle nuevamente a un posterior control para tomarle nuevamente la presión arterial y en medio de estos controles que se realice tomas subsecuentes. Puede ser en el domicilio o un centro de salud. Además, podemos ahora, en caso de duda, nosotros recomendarle al paciente un examen que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es más conocido como MAPA. En este caso, al paciente se le coloca un dispositivo de toma de la presión arterial en una de sus extremidades, que va a estar conectado las 24 horas del día con tomas de la presión arterial cada 15 minutos o de acuerdo a cómo se le programe, y nos va a dar una idea de cómo están las presiones durante 24 horas. Durante este examen que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, el paciente debe realizar su actividad normal, el trabajo normal, comer normal y dormir a la hora habitual. Si toma alguna medicación, también tomarla, para nosotros ver todos los factores que pueden estar interviniendo en estas tomas de la presión arterial. Bueno, con todo esto, pues al paciente y también al médico le interesa saber cuáles son los síntomas.
Esta es una enfermedad silenciosa, ¿no? Que muchas veces puede tener síntomas muy floridos, como otras unos síntomas discretos. Al ser unos síntomas discretos, pues el paciente se va a acostumbrar a las molestias y va a ser parte como de su vida normal, ¿no? Esto provoca que el diagnóstico sea dificultoso, ¿cierto? Entonces, pero en sí los síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza, el mareo, el vértigo, palpitaciones, sensación de sudoración o aquello que los pacientes dicen se me bajó el azúcar, se me bajó la presión, pues sí puede ser producto de una hipertensión, y sangrado nasal. Con el asunto de sangrado nasal sí hay que tener un poco de precaución porque lo que sucede a nivel de fosas nasales puede estar sucediendo arriba en cerebro. Son una irrigación muy similar, son órganos que están, unas regiones que están bastante cercanas, ¿no? Exactamente. Igual que el ojo, si es que hay un derrame en el ojo importante, puede ser producto de una hipertensión. Realmente cuando ya comienzan a aparecer los síntomas que tú mencionaste es cuando la presión arterial ha estado elevada por mucho tiempo o ha incrementado rápidamente en un lapso corto de tiempo, o sea, ha subido bruscamente. Normalmente los pacientes que tienen hipertensión arterial ya de larga evolución y sin diagnóstico suelen adaptarse a cifras altas, por lo que no es la recomendación bajarlas de golpe, sino ir paulatinamente con el tratamiento. Al ser una patología silenciosa, siempre va a ser necesario las campañas preventivas que están destinadas a la detección temprana de hipertensión arterial. ¿Cuáles son estas campañas? Muchas veces se organiza en hospitales, en centros de salud o unidades móviles la toma de presión masiva. Esta toma de presión va a ser muy importante porque puede detectar muchos pacientes que ya tienen cifras altas y son encaminados para que acudan a consultas posteriores. Además, es importante que pacientes que tienen algún tipo de patología de otro tipo, yo que sé, diabetes, algún problema reumatológico y que van a su consulta habitual, también en estos casos se les realice como toma de rutina la toma de la presión arterial, y si por algún motivo no se le ha realizado, que le pidan al médico que les tome la presión porque es importante detectarla en forma temprana. Pues sí, una vez detectadas las cifras de presión arterial que están elevadas, pues hay que confirmarlo. ¿Cómo se hace la confirmación? Pues hay que tomar la presión en ambos brazos, no solamente en el uno. Se repite la toma siempre en todas las consultas que el paciente acuda. Y pues como habíamos indicado, el paciente sí deberá acudir a un dispensario médico más cercano donde le puedan tomar la presión arterial a diferentes horas y en diferentes días, ¿no? Otras de las cosas que hay que tomar en cuenta es que el tensiómetro tiene que estar bien calibrado, ¿no? Y que el brazalete sea del tamaño adecuado para poder aplicar la técnica adecuada para tomar la presión. Pues un tensiómetro de adulto no va a servir para un niño o para un adolescente y viceversa, ¿no? Exactamente, y no solo en niños y adolescentes, también hay personas con obesidad mórbida que tienen extremidades muy gruesas y que el manguito el brazalete del tensiómetro no alcanza a cubrir la superficie y obviamente nos puede dar lecturas erróneas. Eso es importante conocer y tomar en cuenta, y lo que tú dijiste, la calibración, porque muchas veces ligeros golpes ya pueden alterarnos el que el tensiómetro comience en 0 y nos pueden dar presiones alteradas, y sobre todo importante en los pacientes que tienen su tensiómetro electrónico en casa, que le tengan calibrado, que sigan las instrucciones al pie de la letra. Estos son mucho más sensibles y muchas veces el paciente inclusive durante la toma de la presión debe estar completamente inmóvil en la posición que le sugieren de acuerdo al tipo del tensiómetro, y no tiene que hablar durante la toma para que las presiones sean lo más cercanas a la realidad, porque sí suele haber variación con la toma manual, ¿no? Es importante, cuando los pacientes van al control, una pregunta típica es: ¿y por qué tengo presión arterial alta? ¿Qué me causó la presión arterial? Y hay que explicarles que hay dos tipos de hipertensión arterial. La una es la hipertensión arterial esencial, o que se llama hipertensión arterial primaria, y la otra que es la hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial primaria es cuando no hay una causa identificable para el aparecimiento de la presión alta.
Esta habitualmente ocurre en pacientes que tienen edad mayor a 40 años y es consecuencia del envejecimiento de las arterias, porque estas se hacen más duras con el tiempo, o aparece aterosclerosis, que es la conformación de placas de grasa en las arterias que causan el aumento de la presión. La hipertensión arterial secundaria puede aparecer a cualquier edad, en niños, en pacientes jóvenes, en adultos o en adultos mayores, y en esta es cuando hemos identificado otra enfermedad que está causando directamente el aumento de la presión. Entre estas, las más comunes incluyen el apnea del sueño, incluyen los problemas renales, la enfermedad renal, que muchas veces, si bien es cierto, muchas veces es consecuencia de la hipertensión arterial, hay otras ocasiones que primero aparece la enfermedad renal y esta causa la hipertensión arterial, por eso es necesario investigar. Puede ser causada por tumores de las glándulas suprarrenales, defectos congénitos del nacimiento, puede ser causada por algunos medicamentos, entre los más comunes hay los anticonceptivos, los antigripales, descongestionantes nasales, medicamentos que son de venta libre y que inclusive se utilizan para el dolor, también pueden causar hipertensión arterial. Actualmente el uso de drogas ilegales como la cocaína o las anfetaminas también son una causa común de hipertensión arterial de causa secundaria, y el abuso de alcohol o consumo crónico de alcohol también es una causa identificable de hipertensión arterial. ¿Hay alguno de los alcoholes que sea específico que el paciente pueda tomar? Porque el comentario es que una copa de vino te ayuda a regular la presión arterial. ¿Qué tan cierto es? Bueno, se han hecho algunos estudios, ¿no?, que una copa de vino puede mejorar la condición cardiovascular a largo plazo, pero obviamente eso no es el común en nuestra sociedad, no es el consumir vino, es una botella, ni consumir el vino tinto o el vino blanco que consumen en otros países, es consumir estos vinos que vienen en caja, que tienen alto contenido alcohólico, y no es consumir una copa, sino llegar hasta la embriaguez. Entonces realmente el recomendar como forma rutinaria el consumo de vino sí va a ser con mucho tino, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, es que el médico me dijo que tome. Y toman, pero fuera de lo recomendado. Entonces la recomendación sí va a ser el alcohol, suspenderlo, a menos que obviamente si tiene el paciente alguna, como yo les sé decir, si tiene algún compromiso social, de pronto una copita de vino o un vasito de whisky basta para que pueda pasar en esa situación y que no tenga mayor problema de adaptación, porque también consideran que es un problema, ¿no? Y ahora el mito o la realidad de que si tomas alcohol junto con las tabletas para la presión no va a hacer ningún efecto. Claro, o sea, la indicación siempre va a ser que no se consuma alcohol, y mucho menos si está tomando medicación, independientemente si es para la presión o para cualquier tipo de patología, por los efectos que ya hablamos en un programa previo, que se pueden sumar, lo que se llama sinergia, y pueden causar efectos secundarios severos. Como ya te digo, yo a los pacientes, obviamente, dentro de la calidad de vida que deben tener están sus ocupaciones sociales. Entonces, decirle que se tome una copa va a ser la recomendación. Si el paciente sabe que no va a hacer eso y que va a ir a tomar más, yo les recomiendo que ese día no tomen la medicación. Claro, no están haciendo nada. Yo a esto le agregaría también evitar el tabaco, ¿no? Como hemos visto en muchos programas, pues el tabaco es uno de los elementos más nocivos para nuestro cuerpo, pues genera un estado inflamatorio persistente en nuestro organismo y genera que los vasos sanguíneos, al estar inflamados, tengan sustancias que eviten lo que hablábamos de esta contracción y esta dilatación de los vasos sanguíneos, y hacen que la presión arterial se eleve mucho más de lo que ya está. Bueno, este tema es un poquito extenso, así que lo vamos a tratar en 2 programas. Eso es todo por el día de hoy. Nos reuniremos próximamente con la segunda parte de hipertensión arterial. Muchas gracias por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología.
tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología.